lo tenemos al compañero José Luis Saavedra. Uarizata, la escuela Ayllu, realmente tuvo un impacto muy importante, incluso podríamos decir que hasta nuestros días, ¿no? Sigue impactando, y bueno, las lecciones, todo lo que fue, ¿no? Entonces, compañero José Luis, tienes la palabra para poder hacer, bueno, un homenaje y un recordar ante este aniversario de Uarizata, ¿no? Estás con el micrófono apagado, José Luis. Bueno, Ahora. decía muchísimas gracias. Vamos a hablar brevemente de una gesta que ocurrió. Empezó hace 71 años y que batalló durante aproximadamente 10 años hasta ser derrotado por las fuerzas conservadoras de la época, coaligados precisamente entre los gobiernos profundamente reaccionarios y una oligarquía terrateniente también profundamente racista. A ver, vamos a hablar fundamentalmente de una experiencia que felizmente se sistematizó en este gran libro, Uarizata, de Lizardo Pérez. Lo muestro porque además esta es la primera edición del año 63, un libro en el que desde la perspectiva de Lizardo Pérez, no tanto desde Avelino Zignani, que son los dos grandes prohombres de Uarizata, se relata acerca de esta experiencia. Bien, como todo el mundo sabe, esta experiencia llamada Escuela Ayllu de Uarizata se gestó el 2 de agosto de 1931, precisamente ahí en Uarizata, que es una comunidad que está a pocos kilómetros de Achacacha, en la provincia de Masuyos, ahí en las faldas del Gran Illampu, y además muy cerca al lago Sagrado, al lago Titicaca. Esta es una experiencia sumamente importante, interesante, trascendente, quizás la única experiencia educativa boliviana que tuvo trascendencia internacional, por varias razones. Señalo algunas por los límites del tiempo. Una primera cuestión es la gestión de la escuela, cómo se gestiona la escuela. Y creo que esto es importante porque sigue siendo tan válido hoy como hace 71 años. Y es que la escuela se gestionaba no solo por los burócratas del Ministerio de Educación, es más, durante todo el primer quinquenio de la experiencia, 1931 a 1936, hasta el término de la Guerra del Chaco, esta experiencia se gestó de manera absolutamente autónoma, autogestionaria. No intervenían, ni se interesaban tampoco, más bien, los burócratas del Ministerio de Educación. Primera enseñanza Uarizata, entonces, que gestionaba la comunidad, organizándose en un ámbito orgánico muy interesante que se llamó la ULACA, es decir, el Parlamento Amauta, el parlamento que reunía a las autoridades originarias de Uarizata y de gran parte de la provincia de Masuyos, y que eran las autoridades originarias, llamadas estas gilacatas o amautas. Todavía esa idea de no era muy interesante, ese es un invento más reciente de las ONGs. Pero los gilacatas y los amautas eran los que conformaban este Parlamento Amauto, que semanalmente, sobre todo los días sábados, se reunía para evaluar y para planificar. Entonces, este carácter autogestionario y autónomo de la experiencia Uarizata es una primera lección importantísima. Segunda lección, solo voy a nombrar 3. Segunda lección es el cómo se desarrollaba la experiencia educativa. Lizardo Pérez, precisamente en este libro Uarizata, habla de la pedagogía del adobe. Esto quiere decir la producción, es decir, era una educación centrada en la producción. Y esto es muy importante reiterarlo y decirlo ahora, que también la ley Avelino Zignani y Lizardo Pérez, mal llamado así, entre paréntesis hay que decir que la familia de la Mauta, Avelino Zignani, nunca ha estado de acuerdo en que la ley de un gobierno falso izquierdista como el de Evo Morales lleve la ley educativa. Concretamente, la nieta de Avelino Zignani y la hija de Tomasa Zignani, que es Tomasa Vilca Zignani, que es una gran educadora, pedagoga, que por cuestiones de la vida vive en Costa Rica, ella inició un trámite aquí en Bolivia para que el nombre se retire de esa ley porque no están de acuerdo con la orientación ni del gobierno ni de la propia ley. Lamentablemente no prosperó, al igual que recuerden que la familia de Marcelo Quiroga Santa Cruz también reclamó para que la ley anticorrupción no llevara su nombre. Bueno, no ha prosperado, pero es importante hacer notar que la familia de Avelino Zignani no está de acuerdo con que la ley educativa lleve el nombre de este gran amauta.
Pero esto de la producción, ¿qué implica? Primero, el autosostenimiento de la escuela Ayllu-Guarizata. Ojo, así como decía que los burócratas del Ministerio de Educación no intervenían, tampoco se solicitaba apoyo económico alguno al Ministerio de Educación. Esto en modo alguno. El internado de la escuela Ayllu-Guarizata era autofinanciado con la producción que se generaba al interior de la propia escuela. Legumbres, bueno, todo lo que es alimentación era generado al interior de la escuela. Esto es importante, decía, porque en la actualidad también se habla de educación, producción, del modelo económico, social, comunitario y no sé qué otras cuestiones, pero que son absolutamente inocuas, no, ni siquiera inocuas, inútiles. En la actualidad, ¿qué se dice en educación y producción? Bueno, algo de alimentos tradicionales se habla, no se hace, se habla algo de quinoa o de amaranto, etcétera, algo de medicina tradicional, hierbas medicinales, y sobre todo se enfatiza ahora vestimenta y danza y música llamada autóctona o tradicional también. Esto constituye lo que Luhmann llama el entorno del sistema. No se cuestiona en absoluto el modo capitalista, dependiente, marginal y colonial que es el que se implementa en Bolivia. Entonces, ¿cómo tendría que ser una educación que realmente recupere los saberes y conocimientos ancestrales en una educación actual del siglo XXI, como hizo Guarizata? Enfatizar sobre todo aspectos técnicos y tecnológicos. ¿Esto qué quiere decir? La producción no se puede entender al margen del ámbito tecnológico. Entonces, no solamente medicina tradicional o vestimenta o comida tradicional, sino sobre todo tecnología. Y tecnología fundamentalmente en el campo que más nos interesa a todos los seres humanos y obviamente también a los bolivianos y a las bolivianas, la alimentación. Es decir, alimentación sana, alimentación orgánica, alimentación ecológica. ¿Y eso con qué? Con tecnología ancestral, con tecnología andina, como el gran antropólogo Mauricio Mamani nos ha ido enseñando. Ojo. Entonces, lo que ahora se está haciendo no tiene ninguna relación con lo que en verdad hizo y practicó Guarizata. Tercer ámbito y último, importante, la currícula, la malla curricular, el diseño curricular, la estructura curricular de la escuela Ayllu de Guarizata. Efectivamente, Guarizata, sin usar la palabra intercultural o intracultural, utilizaba esta lógica, esta visión intercultural, integrar los saberes y conocimientos indígenas o andinos con los saberes y conocimientos moderno-occidentales que en esa época había. Esto que floreció en Guarizate de una manera muy interesante, armónica, en nuestro contexto actual no hay nada de esto. La propia ley 070 de educación habla de saberes universales, hegemónicos, occidentales, capitalistas además, y habla de saberes locales. Esa dicotomía local-universal es absolutamente racista, porque es obvio que está disminuyendo hasta localizarlos, provincializarlos, diríamos, los saberes indígenas. Algo ajeno totalmente al espíritu de Guarizata, que más bien los integraba en una dimensión internacional. Entonces, una enseñanza básica de la experiencia de la escuela Ayllu Guarizata es integrar de manera armónica tanto lo que se sabe, conoce, se vive, se practica en nuestros contextos con contextos diversos. Decía tres, pero permítame añadir una cuarta modo de yapa, dimensión de la experiencia Ayllu de Guarizata. Y que se anunciaba además anteriormente, y es la relación Ayllu-tierra, comunidad-escuela. Efectivamente, la experiencia escuela Ayllu de Guarizata se genera en un contexto, la década del 20, la década del 30, de intensas luchas sociales en el altiplano aymara por la recuperación, recomposición de las tierras comunales usurpadas por el latifundismo. En la actualidad, esta dinámica de inserción y participación activa de la escuela, de los profesores, de los padres de familia en la recuperación de las tierras es algo totalmente ajeno. Como muy bien acaba de comentarnos Miguel, el gobierno actual es absolutamente pro-latifundista y pro-imperialista y pro-capitalista. En la actualidad no hay ninguna manera de afectar el latifundismo, sobre todo del agronegocio, la agroindustria de exportación de Santa Cruz, sobre todo de Santa Cruz, pero igualmente en la cuenca del Madiri.
Entonces, una enseñanza importante de Warisata, de la Escuela Ello de Warisata, es que debe haber una relación orgánica, como bien diría el gran maestro Gramsci, entre el proceso de educación y las luchas por los derechos de acceso a la tierra, no solo a la tierra individual en perspectiva liberal o capitalista, sino sobre todo a las tierras comunales bajo la lógica y la cosmovisión andina o indígena en general, que es justamente la lógica del Ayllu, no de terrenos particulares, no de propietario individual o pequeño burgués, sino las tierras comunales o comunitarias, que son las que sustentan la vida de las comunidades. Estas creo que son las principales enseñanzas de Warisata y que deben y pueden ser retomadas en el contexto actual del siglo XXI, con todos los aportes que ahora nos puede dar la tecnología, la ciencia actual, la ciencia de punta. Esto es lo que quería comentarles, hermanos y hermanas. Bueno, José Luis, realmente un importante resumen, bastante resumido lo de Warisata, pero con los puntos más importantes, ¿no? Y no, realmente, o sea, esta crítica, porque además se realiza a partir de la experiencia de Warisata, una crítica a la educación actual y al gobierno actual, ¿no? Que tanto, bueno, ha hablado tanto de Warisata, Belino Siñani, Elizardo Pérez, y bueno, tampoco se aplica, ¿no? Y justamente esta vinculación de la escuela con la producción a todo nivel, y quiero destacar sobre todo este elemento que tú señalabas, ¿no? Realmente es muy importante ver eso. En Warisata se pensaba universalmente, ¿no? Se planteaba, digamos, llegar a tener un pensamiento propio universal y no simplemente ese particularismo, ¿no? Y eso de llegarlo a lo local, ahí está, ese es su conocimiento de esa comunidad cita, ¿no? Y punto, ¿no? Y ahí quédense y aprendan eso para esa comunidad, ¿no? Cuando en realidad de lo que se trata es de dominar y ser parte de todo el mundo, ¿no? Esa crítica, o sea, que incluso me parece muy importante plantearle incluso una crítica de Warisata a muchos indigenismos e indianismos actuales, ¿no? Que gozan en un particularismo, cuando en realidad lo que se trata es de elevar y crear un pensamiento desde acá, pero universal, ¿no? Y no quedarse bueno, mirándonos solo nosotros, ajenos al resto, ¿no? Sino más bien como parte de, bueno, con muchas luchas y muchas cosas que tenemos en común, ¿no? Muchas gracias realmente, José Luis, un excelente tu intervención y bueno, un justo homenaje a los 71 años de esta gran gesta que fue Warisata, la Escuela Ayllu. Alguna vez se habló, ¿no? De la Escuela Ayllu también como el preámbulo de lo que sería la educación socialista, ¿no? Y Trotsky dijo una vez eso en una reunión con Elizardo Pérez, ¿no? Muy bien, muchas Sí, gracias. sí, a propósito, permítanme, estamos en el límite del tiempo, pero Trotsky se interesó mucho por la experiencia de Warisata. Uno de los gestores de Warisata, que fue Carlos Salazar Mostajo, tuvo contacto directo, relación directa con Trotsky en Coyoacán, en México. Él sí estuvo muy interesado precisamente por las proyecciones económicas y políticas de esta gesta emancipadora, decía Trotsky. Sí, importante decirlo eso. Bueno, hasta pronto, gracias. Gracias, José Luis. Y bueno, con este homenaje a Warisata, concluimos el programa de hoy de Radio Rebelión, de este 7 de agosto del 2022. Muy buenas noches.